ISO como tal. Como participantes del grupo educativo, grupo educativo Capacítate Perú. Que se vienen uniendo a través de las diferentes redes. Somos Grupo Educativo Capacítate Perú, recordando que nuestras capacitaciones son de acceso gratuito y certificación opcional. Le pueden dar like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú SAC y podrán enterarse de nuestros cursos que ya están programados para todo este mes. El día de hoy tenemos el curso de manipulación de alimentos para restaurantes y afines. Estará a cargo de la bióloga Adi Ahmed Vilca Silvera, de profesión bióloga, también microbióloga, especialista en salud pública e inocuidad de los alimentos, experiencia en el área de fiscalización y vigilancia sanitaria. Esta es una breve descripción de su amplia trayectoria. Asimismo, queremos saludar a nuestros participantes que se conectan de diferentes países, como es Colombia, México, Argentina, Venezuela, Bolivia, ¿no? Gracias a la virtualidad estamos conectados a través de muchos países. Agradecemos su preferencia y de esta manera iniciamos la capacitación bióloga de adelante. Ok, muchísimas gracias, colega. Y también muchísimas gracias a la empresa Grupo Educativo Capacítate Perú y a todos los asistentes aquí presentes para iniciar una charla, una capacitación sobre las buenas prácticas de manipulación de los alimentos o manipulación de alimentos para restaurantes y servicios afines. ¿Correcto? A manera introductoria, bueno, nosotros sabemos ahorita actualmente que los consumidores, en este caso, las personas que consumimos a nivel de todo el mundo, ya hoy en día pues está preocupado, ¿no? Se preocupa por la calidad e higiene de los alimentos que consumen, ¿no? Ya no es como antes que quizás uno entra a un establecimiento comercial, a un restaurante y aceptábamos todo lo que quizás nos daban en ese momento, ¿no? O nos ofrecían, pero ahora no, ahora los clientes verifican esa situación, ¿no? La calidad e higiene de los alimentos que consumen. En este caso, la inocuidad de los alimentos se está convirtiendo pues en una prioridad, ¿no? En los consumidores. Obviamente, como estábamos hablando a nivel de varios países, entonces las normas generales o mundiales es lo mismo, ¿no? Sino que cada país siempre rige siempre hay algo que quizás de acuerdo al territorio implementamos, ¿no? Existen prácticas adecuadas para lograr la inocuidad, ¿no? La producción y el servicio del consumo también de los alimentos. Estas técnicas o prácticas que llamamos constituyen una herramienta valiosa, ¿no? Que contribuye en el desarrollo empresarial y también en este caso, la generación de confianza de los consumidores, porque si bien es cierto, si un establecimiento comercial no brinda buen servicio, obviamente va a tener mala reputación, ¿no? Entonces, iniciamos nuestra capacitación sobre manipulación de alimentos para restaurantes y servicios afines. Como base legal o como las normas sanitarias lo indican, ¿no? Esto es una parte del Códex Alimentario, ¿no? Acá en Perú nosotros utilizamos una norma sanitaria que es la RM 822-2018 y también como estamos hablando afines, o sea, cuando nos referimos y servicios afines, estamos hablando aquellos cafeterías, por ejemplo, fuente de soda, catering, otro tipo de servicio que puede ofrecer un restaurante, ¿no? Entonces, para eso es la norma 157. Esos son concesionarios de alimentos o servicios de alimentación colectiva.
¿correcto? Este 822 son para restaurantes específicamente. Y para los servicios afines, también utilizamos la RM 157, ya que en la actualidad ambas normas todavía están vigentes. Bien, entonces ya vamos viendo más o menos cómo van las normas sanitarias acá en el Perú. Ambas normas sanitarias aplica a toda la cadena alimentaria, ¿no? Desde la producción primaria hasta el consumidor final, ¿correcto? Eso es en toda parte del mundo, ¿no? Ambas también van a implementar o se habla de los principios generales de higiene sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos y el programa de higiene y saneamiento, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las BPM, ¿ya? Las buenas prácticas de manipulación de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? ¿A qué llamamos inocuidad alimentaria? Es un conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación, ¿no?, de los alimentos para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo apreciable para la salud, ¿no? Bueno, pues es un tema en este caso crucial en la industria alimentaria, ¿no? Y la salud pública, la inocuidad alimentaria. Ya hay que tener en cuenta este detalle. Un alimento inocuo es aquel alimento que al ser ingerido no va a alterar la salud del consumidor. A eso llamamos alimento inocuo, ¿correcto? Entonces, sigamos. Cuando hablamos de inocuidad, siempre vamos a estar propensos a una contaminación, ¿no? En este caso, como estamos hablando de alimentos, es la contaminación de los alimentos. ¿Qué es la contaminación de los alimentos? Son eventos, ¿no?, en el cual un alimento, ya sea en el interior como en la superficie, va a poseer elementos extraños. Yo siempre en las capacitaciones trato de ver algunos ejemplos. En este caso, bueno, sigue aquí este ejemplo que es siempre una fruta, lo he colocado porque hay varios, ¿no? Que tiene presencia pues acá ya de microorganismos, ¿no? En este caso son mohos u hongos. Se nota en la superficie clarísimo, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos hablando de un tipo también de contaminación, ¿no? Existe contaminación biológica, contaminación física y contaminación química, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de contaminación biológica, por ejemplo, nos referimos a ciertos microorganismos, ¿no? A ciertos microbios, microorganismos que van a estar presentes en un alimento. Por ejemplo, hablamos de bacterias, hablamos de hongos, parásitos, virus, incluso de roedores también, porque son seres vivos, ¿no? Pájaros, insectos. Bien, entonces aquí vemos algunos ejemplos de algún peligro biológico, ¿no? Vemos un tipo de eh, alimento que tiene presencia de mohos, ¿no?, en su interior, en la parte derecha. Arriba vemos, por ejemplo, un alimento, creo que es un pastel, pero dentro de ello ya existen ciertos microorganismos, ¿no? No sabemos qué tipo, pero aparentemente estamos viendo que son hongos, ¿no? Esto tiene una etiqueta adecuada, tiene todos los requisitos que pueda exigir la norma para un tipo de alimento, sin embargo, vemos las condiciones. Entonces, aquí estamos fallando tal vez en el almacenamiento de los alimentos, ¿no? Entonces, vemos también por acá otro tipo de alimento como alfajores, por ejemplo. También ya se está poniendo una manera verduzca, ¿no? Se está negreando, entonces eso también ya estamos, aparentemente también ya se está contaminando los alimentos, ¿no? Para saber nosotros qué tipo de microorganismos ha estado presente en estos alimentos, vamos a llevar obviamente una muestra al laboratorio. Eso siempre digo porque nosotros no podemos lanzar directamente, decir que ese alimento tiene una bacteria, ese alimento tiene un parásito, un hongo, virus. No, acá lo digo porque sí, los hongos sí son casi, tienen características
en la parte extrínseca que sí podemos visualizar, ¿no? Pero el tipo de hongo, bueno, el que les va a reconocer, sí, sí lo dice, pero si no, tenemos que esperar todavía un análisis de laboratorio para poder verificar estas características, ¿no? Los microorganismos, como sabemos, son microbios, son seres vivos pequeñísimos que no podemos ver a simple vista, ¿no? Que lo vamos a visualizar a través del microscopio, ¿ok? Estos microbios se van a encontrar en todas partes, puede ser en el medio ambiente, en la materia viva o en los seres vivos. Seres vivos nos referimos a animales, plantas y el hombre, ¿no? Medio ambiente, si hablamos de restaurante, medio ambiente es la infraestructura y todo el contorno que lo rodea dentro de la infraestructura, ¿correcto? Y también materia inerte nos referimos si hablamos de restaurantes, a superficies de algunos mobiliarios, utensilios, equipos, algún tipo de maquinaria que ustedes utilicen. Y los peligros químicos son pues aquellos productos como desinfectantes o su composición misma nos indica que es para hacer algún tipo de desinfección o limpieza o higiene de cualquier tipo de ambiente, ¿no? En los restaurantes. Aquí vamos a tener en cuenta las buenas prácticas, ¿no? De almacenamiento de los alimentos, porque si no va a poder contaminar también. Existen varios tipos de peligros químicos, sin embargo, algunos que estamos nombrando pueden ser algunos desinfectantes que son mal usados también, algunos residuos de agroquímicos, ¿no? Y pesticidas. Bien. Aditivos químicos también, metales tóxicos, alérgenos igualmente, está dentro ya de los peligros químicos en este caso, ¿no? Por eso que ya lo he nombrado también. Hay que tener en cuenta siempre en un restaurante, si hablamos, las buenas prácticas o la forma de almacenamiento de esos productos, si no vamos a tener que contaminar los alimentos. Algunas reglas de oro para la preparación higiénica de los alimentos. Eso creo que ya está escrito en todo sitio, no, eso no es de la práctica, sino ya está descrito esto. Hay que tener en cuenta estas 10 reglas de oro para nosotros mantener la inocuidad de los alimentos y prestar un buen servicio al público. Por ejemplo, vemos utilizar agua segura. Es como casi las 5 claves, pero en este caso son las reglas de oro, ¿no? Son las 10 reglas de oro, es un poquito más completo, pero es lo mismo, ¿ya? Vamos a utilizar agua segura, nos indican que hay que consumir inmediatamente los alimentos. Obviamente, si uno de estos no cumplimos, entonces no vamos a llegar a una el alimento no va a ser inocuo. Siempre por ahí va a fallar algo. Por eso tenemos que cumplir estas 10 reglas, que ya ustedes lo tienen en esa diapositiva y es bien clarísimo darse cuenta lo que está descrito en esta diapositiva. Que más adelante les voy a explicar con algunos ejemplos. ¿Qué son las buenas prácticas de manipulación de los alimentos? Justamente lo que estamos tocando ahorita el tema, porque una cosa son las buenas prácticas de manipulación de los alimentos y otro detalle es el programa de higiene y saneamiento, que probablemente la empresa dictará en otra oportunidad. Sin embargo, ahorita son buenas prácticas. Es un conjunto de procedimientos aplicados en la cadena alimentaria, en este caso del restaurante o cafetería o cualquier tipo de servicio afín, destinadas a asegurar la calidad sanitaria y inocuidad de los alimentos, ¿no? Como les decía, programa de BPM, que son las buenas prácticas, y en este caso debe estar en forma descrita o escrita, ¿no? Tiene que tener un manual de BPM a cualquier tipo de restaurantes. Es como colocar un registro para que ustedes puedan llevar a cabo todo en orden, todo lo que tienen que hacer dentro de sus procesos en el restaurante, ¿no? Puede ser para su aplicación, seguimiento y verificación del mismo. Algunas condiciones sanitarias generales para los restaurantes. Ustedes que trabajan en restaurantes o son administradores de restaurantes, ¿no? Encargados, etcétera, tienen que tener en cuenta estos requisitos. La ubicación de un restaurante en cuanto a la infraestructura, esta debe ser de uso exclusivo. Cuando hablamos de uso exclusivo, si te dan licencia para tal fin, para restaurantes, tiene que ser restaurantes. Está prohibido que al costado de eso existan habitaciones
otro tipo de depósito de repente para cualquier otro tipo de productos químicos que no está autorizado. ¿Ya? A eso se refiere. La ubicación tiene que ser obviamente sin riesgo de contaminación cruzada, ¿no? O cualquier otro tipo de contaminación también. En la mayoría, bueno, pues eso ya sucede en algunos lugares que son ya rurales, quizás que no cumplen, ¿no? Pero en este caso, tal vez en Lima o en las otras ciudades de otros países, sí lo deben cumplir. La infraestructura, en este caso, debe ser ventilado e iluminado, que quiere decir que tiene que tener, obviamente, algunas aberturas, ¿no? Para permitir tanto la ventilación y la iluminación. Bueno, tiene que ser lugar libre de peligros como polvo, plagas, humo, malos olores y otras fuentes de contaminación. En este ejemplo vemos alguna infraestructura de un concesionario, digámoslo así, un cafetín o cafetería de una institución educativa, ¿no? Que tiene también que cumplir con todas las condiciones sanitarias en cuanto a paredes, piso y techo. Acá vemos algunos ejemplos de la infraestructura como pisos, ¿no? Solamente son fotografías para darnos cuenta que en esta situación no podemos hacer un buen trabajo dentro de un restaurante. En cuanto a los ambientes, hablamos de pisos. Los pisos tienen que ser de esta forma, de material de fácil lavado e impermeable, ¿no? Como vemos acá en la fotografía. Ya también vemos algunos sumideros, ¿no? Algunas rejillas o canaletas que están en buen estado de conservación. Este es un buen ejemplo que sí está muy bien su infraestructura. En cuanto a paredes, la norma sanitaria indica que debe ser a media caña, ya la actual norma, la 822, a media caña, eso para escurrir fácilmente de repente algún residuo o restos de alimentos o líquidos que están ustedes haciendo un baldeo general, etcétera, ¿no? Entonces, así en estas condiciones debe estar el zócalo, como lo llamamos, ¿no? Pero es a media caña. Eh, Los techos, ¿no? También en buen estado de conservación, no debe tener desprendimiento de pintura, como vemos en la fotografía, y también acá las ventanas se recomienda hoy en día colocar mallas de protección, ¿ya? Mallas Rachel de protección acá para evitar algún tipo o la entrada de cualquier tipo de roedor. Ya eso es clarísimo, en todo sitio hoy en día se está recomendando, ¿ya? Por más que tenga ventana hay que tener una malla de protección. En cuanto a la iluminación, la norma indica que deben ser de manera natural o artificial, ¿no? Si tienen artificial, fluorescentes, focos, etcétera, hay que proteger, ¿no? Como este caso que el fluorescente está protegido. Bien, en el otro lado está sin protección, solamente se encuentra la luna o el vidrio, que digamos así, del fluorescente, ¿no? Entonces, tenemos que protegerlo. Bien, en cuanto a la iluminación, en todas las áreas de producción se recomienda que todo esté iluminado, bien, iluminado y ventilado, que anteriormente lo hemos indicado, ¿no? La iluminación debe ser constante, ¿no? Como vemos acá, a mayor producción, mayor iluminación, ¿no? En todas las áreas tiene que tener una ventilación correcta. Acá vemos algunos ejemplos de los extractores, ventiladores, etcétera, que pueden utilizar. Está permitido siempre y cuando esté en buen estado de conservación e higiene. Bien. Uy, ¿qué pasó? Un momento. Bueno, en cuanto a las facilidades sanitarias, la calidad del agua. Vemos acá la calidad de agua. Bueno, este es como un requisito que todo establecimiento comercial debería en su momento verificar su calidad de agua, ¿no? En caso de que ustedes de repente utilicen de la empresa misma o quizás tengan como un reservorio de agua, tanque de agua, etcétera, ¿no? Entonces hay que verificar la calidad del agua, en este caso, en forma periódica, ¿ya? Mm, En cuanto a la disposición de aguas residuales o residuos sólidos,
Los restaurantes tienen que tener una buena disposición de la trampa de grasa, no en esta situación. Yo sé que no es su caso de ustedes, pero si lo fuera, hay que tratar de hacer mantenimiento, porque en estas condiciones no podemos tener una trampa de grasa, ¿no? Y también cuando hablamos de residuos sólidos, estamos también hablando, aparte de la basura, etcétera, también hablamos acá sobre el aceite usado o reusado, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, tenemos que tener un área casi o relativamente específica para guardar el aceite usado. Y también hay que darle limpieza en la parte superficial de este bidón, digámoslo así, y también hay que rotular, ¿no? Hay que poner aceite reusado, de repente tienen la fecha cuando lo van a poder llevar a donde corresponda, ¿no? Hacer su eliminación adecuada. Hay que tener todo ordenado. Esto retirar, por ejemplo, no puede estar encima de esto, etcétera. La disposición de residuos sólidos, ya sabemos que tenemos que tener todo en tachito de basura. Tacho con bolsa interna y tapa vaivén, así como los ejemplos. Si en algunos casos quisieran ustedes reciclar, ¿no? Sí, podemos utilizar diferentes tipos de tacho con diferentes tipos de tapas, etcétera, de colores, no hay problema. Puede ser para vidrios, plásticos o papeles, etcétera, ¿no? Lo podemos hacer. Sin embargo, si no tuvieran esto o no lo pueden hacer, tienen que tener el tacho específico para los residuos sólidos o para la basura. Acá, en cuanto al almacenamiento y conservación de los alimentos. Esto es la manera general, porque se está hablando de BPM, porque también hay una norma sanitaria, si no me recuerdo es la 076, ¿no? De almacenamiento de los alimentos, es otra norma, es otra capacitación. Sin embargo, acá es parte de las BPM, ¿ya? Aquí estamos viendo la forma como almacenan los alimentos, ya sea alimentos perecibles o alimentos no perecibles. Aquí vemos una cámara de frío, ¿no? Que están conservando alimentos perecibles, todos protegidos en ambientes, el ambiente está cerrado, ¿no? Y están sobre anaqueles, ¿no? Como indica la norma exactamente. La gestión de almacenes también es muy importante porque acá verificamos cómo implementar un almacén, ya sea de alimentos perecederos o alimentos no perecederos, ¿no? Es lo mismo en el frío que en el caliente, digamos, o en el medio ambiente, ¿no? Es la misma forma como ustedes van a almacenar sus alimentos. Algunos criterios de almacenamiento. Hay que limpiar y desinfectar el almacén, ¿no? Esto es el área de almacén periódicamente, donde ustedes van a almacenar sus alimentos a fin de evitar o impedir algún roedor, ¿no? Almacenar los insumos en un lugar seco, bien iluminado y ventilado. Y alejado de la luz directa al sol, ¿no? Mantener el almacén libre de agua y de humedad. Aquí hay que asegurar la disponibilidad de almacenamiento en frío, incluida la cadena de frío en caso lo requiera, ¿no? Este criterio es muy importante porque a veces trasladamos alimentos que son perecibles, ¿no? Por ejemplo, quesos, puede ser yogur, mantequilla, huevo, etcétera, de un lugar a otro. Ya, por favor, disculpa, sino que aquí en este caso les decía, disculpa, hay que transportar los alimentos de acuerdo al tipo que lo requiera. Por ejemplo, si yo transporto, como les decía, alimentos perecibles, tiene que ser en un medio de acondicionamiento de frío. Bien, en un carro donde tenga frío. Ya no puede transportarse una torta, por ejemplo, si no reúne las condiciones de temperatura en todo el recorrido. Acá vemos con un ejemplo clarísimo. Un ejemplo que siempre utilizamos es como un coquito que ustedes o todos nosotros debemos saber.
Acá vemos la parte de congelación. La parte de congelación, la parte de arriba, que es una temperatura de menos 18 grados centígrados, donde almacenamos o vamos a almacenar alimentos congelados, ¿no? Alimentos perecibles como pescados, mariscos, carne, pollo. Bien, en la parte de congelación a menos 18 grados centígrados. Y en la parte media, pues es la parte de refrigeración, ¿no? Donde vemos acá algunos productos lácteos, derivados de lácteos, ¿no? Huevos, mayonesas, algunas cremas, etcétera, ¿no? Y vemos abajo a una temperatura de 8 a 10 grados centígrados, donde más que nada almacenamos alimentos eh, como frutas y verduras, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos de alimentos refrigerados también y congelados, ¿no? Acá en esta fotografía estamos viendo una persona que son alimentos no perecibles, porque todos están en estivas, están en tareimas y están en anaqueles. Igualmente acá arriba es un lugar donde almacenan todos alimentos perecibles, protegidos, rotulados y ordenados, ¿no? Cuando digo rotulados, hay que rotular, hay que poner la característica o el nombre del producto, su fecha de producción y su fecha de vencimiento. Eso es muy importante cuando ustedes mismos lo van a elaborar. Bien, cuando ustedes traen ya, compran ya insumos, ¿no? De sus proveedores, igualmente tiene que cumplir acá con la normativa o del etiquetado, ¿no? Ya de repente vienen productos con registro sanitario y fecha de vencimiento, ¿no? Acá hay unas formas de almacenamiento de los alimentos, eh, el cual solamente lo he colocado como ejemplo para nosotros darnos cuenta cómo vamos a almacenar los alimentos cuando son congelados o cuando son verduras o cuando son alimentos de refrigeración, ¿no? Acá vemos el tupper protegido, está ordenado, también está rotulado, ¿ya? Pero acá sí necesitamos mejorar. Em, en estas tres características, las tres están bien en diferentes presentaciones, obviamente. Acá hay bolsitas claras, también es aceptable, ¿no? Igualmente acá hay verduras, que está protegido con papel film, ¿no? Y así es la forma correcta como vamos a almacenar los alimentos. Acá igualmente vemos papel cebolla, papel film, pero el problema es que han colocado bolsa negra acá en el congelador, o claro, en la parte de congelación. Esto está prohibido. Las bolsas negras solamente son para la basura. ¿Ya? Entonces, no vamos a almacenar o guardar alimentos con bolsas negras. Igualmente, arriba, encima de su refrigerador, hay que tener en cuenta que no debe haber ningún tipo de artículo, porque acá vemos cajas, ropas, etcétera. Hay que también, aparte de las condiciones higiénicas, por las medidas de seguridad, también no está permitido. Algunos ejemplos y fotografías que se ve en el campo, ¿no? De algunos equipos que no reúnen las condiciones, pues, sanitarias, ¿no? Es totalmente inadecuado, ¿no? Hay malas prácticas de almacenamiento, los alimentos están desprotegidos uno sobre otro, los equipos están deteriorados, antihigiénicos, desordenados, presencia de óxido, en fin, muchas cosas. Entonces aquí, obviamente, los alimentos no nos va a asegurar que esté correcto, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos sobre el almacenaje de los alimentos que deben estar todos a una altura de 20 centímetros, como indica la norma sanitaria, ¿no? Si aquí a este lado tienen otro tipo de anaquel, igual tiene que tener un espacio, ¿no? Un espacio de fila a fila, más o menos 50 centímetros, ¿correcto?
Aquí este es un ejemplo nomás de una tarima que han tratado de colocar, pero fíjense que acá está el ras del piso. No tiene que ser más o menos a una altura de 20 centímetros aproximadamente. No, esto tiene un objetivo, tiene una finalidad, no lo coloca la norma por gusto, ¿no? Eso es para facilitar la limpieza, ¿ya? Y porque a veces no se puede mover también algunos mobiliarios, entonces acá vamos a facilitar la limpieza rápido, pero aquí no, aquí se va a acumular todas las cosas adentro, ¿bien? Igual tenemos que tener en cuenta también los principios de rotación de stock en los almacenes, ¿no? Ya sea alimentos perecibles o no perecibles. Ya hay que verificar los alimentos, lo primero que ingresa y lo primero que sale, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? En todos sitios aplicamos este detalle. La primera fecha, si por ejemplo una leche entró, su fecha de vencimiento es el 20 de octubre, y la otra leche de otra marca es 20 de noviembre, entonces el que vamos a utilizar es el 20 de octubre, o sea, lo más anterior, ¿no? Verificar las fechas en este detalle, esa es rotación en stock. Lo que ya está por vencerse hay que utilizar fácilmente. Acá es una característica de algún ejemplo que muchos utilizamos insumos que a veces guardamos para la semana, la quincena, como vemos por acá, sacos, ¿no? Y a veces lo trasvasamos por acá, ¿no? Se trasvasa esto a veces a bolsas, recipientes, etcétera, ¿no? En este caso son bolsas, ¿ya? Entonces acá hay que rotular estos productos, ¿no? Si dice harina de trigo, vamos a colocar harina de trigo. Fecha de producción, FP, y FB, fecha de vencimiento. Si acá te da 5 meses, este mismo tamaño que está acá de 5 kilos no te va a durar 5 meses, sino pues será 3 días, 4 días, 5 días, ¿ya? Porque ustedes saben que también está prohibido el fraccionamiento. Sin embargo, si lo van a hacer, que sea en buenas condiciones de higiene, ¿no? O de manipulación, y también verificar el periodo de vida útil de este producto original. Acá vemos en la elaboración previo procesamiento de los alimentos, hay ejemplos que aquí, en este lugar, el ambiente tiene que ser totalmente limpio e higiénico para empezar nuestras labores. No solamente en cuanto a manipuladores o ambientes, sino también los equipos. No todo tiene que estar en buenas condiciones, si no, no vamos a poder llevar a cabo un proceso de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Porque de eso se trata. Igualmente vemos acá la cocción, si es que va a ser cocción, ¿no? Eh, los alimentos tienen que llegar a una temperatura mayor a 80 grados centígrados, nos indica la norma sanitaria. Esto ustedes también podemos verificar a través de un termómetro, no hay problema, ¿no? De lo contrario, hacen hervir y ahí se va a notar que los alimentos están pasando por un proceso de cocción adecuado, ¿no? Sí. Igualmente, acá hay otro ejemplo en cuanto a otros restaurantes y servicios afines, puede ser pollerías, ¿no? Que tal vez tengan, o cuando utilicen frituras en gran cantidad, ¿no? Ahí vemos los aceites que son eh, reusados, ¿no? En muchas veces. Eh, Vemos acá la calidad del aceite. Verifica la calidad del aceite, ¿no? Acá para verificar los compuestos polares en este caso, ¿no? Es muy importante ese detalle también. eh, Verificar cuando ustedes tengan em, esta situación de fritura, hay que ver si los aceites se encuentran en buenas condiciones. Pues no, si ustedes mismos se van a dar cuenta, los aceites no pueden durar mucho tiempo. Los aceites van a durar pues de repente un día o 2 días, ¿no? Dependiendo.
porque a veces se nota que el aceite lo reusan muchas veces, ¿no? El cual también no está correcto. Bien, entonces, acá es fácilmente, podemos verificar el aceite o los compuestos polares a través de un medidor de aceite, ¿no? La mayoría, algunos tienen sus medidores de aceite, ¿no? No todos, pero sí deberían implementar los restaurantes, ¿no? Esto es para, de repente, verificar la calidad, ¿no? Del aceite, basándose en la concentración de los compuestos polares en los aceites, ¿no? Eh, Mayor de 25%, cuando el aceite, por ejemplo, aquí en el termómetro mide mayor de 25% de compuestos polares, quiere decir que este aceite vamos a tener que desechar. No está bien para poder seguir trabajando. Bien, acá es un ejemplo, sale 8. ¿Por qué? Porque se nota que el aceite está bien, ¿no? Tiene sus características organolépticas aceptables, lo normal, ¿no? No como estos aceites, por ejemplo, que están ya un poco oscuros, ¿no? Bien, en cuanto a la preparación final, también verificamos acá que los aceites, mejor dicho, en los ambientes, en este proceso, también tiene que estar higiénico, ¿ya? Porque ya estamos en una preparación final de los alimentos para poder llevar a cabo a los consumidores, ¿no? Igual, como les decía, que tiene que ser una temperatura de cocción a 80 grados, ¿no? Y en cuanto a las ensaladas o cualquier guarnición que querramos utilizar, eh, hay que tratar en este caso de hacer la desinfección de estas verduras, ¿no? Porque son alimentos crudos. Estos alimentos no van a pasar a cocción como este. Este es a mayor o superior a 80 grados. ¿Por qué? Porque está hirviendo. No es una sopa o una comida. Acá también es un alimento, pero con alimentos crudos. Para aquellos alimentos que requieran manipulación directa como este, ¿no? Se recomienda utilizar, por ejemplo, guantes, ¿ya? Los guantes es muy importante acá para el uso, por ejemplo, o picado de cualquier tipo de verduras, frutas o alimentos listos para consumo. Acá vemos algunos ejemplos, fíjense, ¿no? Que utilizan en el cortado, utilizan en el pelado, entre verduras y frutas. Acá en cuanto a las BPM de los servicios de los alimentos, vemos que todas las vajillas también tienen que estar en buen estado de conservación y totalmente ordenados para poder trabajar en esta área del servido. Bien, mira cómo está ordenado. También se habla una partecita del hielo, ¿no? El hielo debe ser de agua segura. En algunos restaurantes sí tienen hielo, pero lo que yo, bueno, por la práctica también, por la experiencia, lo que recomiendo es que si quieren utilizar, mejor es que compren hielo envasado, ¿bien? Porque ahí ya pues tiene registro sanitario y tiene fecha de vencimiento. En otros casos, por ejemplo, ahorita no todos manejan las buenas condiciones de higiene, ¿no? No todos manejan. Entonces, vamos a tener que verificar en este caso las BPM en el servicio de los alimentos. Y ya muy luego. En las instalaciones para el lavado de manos es muy importante acá tener algo específico para lavarse las manos o que sea un ambiente seguro, porque se ha visto que a veces se lavan las manos o cualquier utensilio, pero también se lavan, hacen su aseo general, ¿no? De limpieza. A veces hemos encontrado cepillos, pasta dental, el cual es inadecuado. Tenemos que especificar que es un ambiente pues totalmente higiénico en este caso, ¿no? Y seguro. Ya, acá vemos las BPM en cuanto al despacho de los alimentos. Igualmente, el despacho tiene que tener toda su área higiénica, su manipulador también
haciendo uso del uniforme adecuado, ¿no? Chaqueta, su gorrita, que es una cofia que va a recoger todo el cabello y en algunos casos el uso de guantes, que es muy importante porque aquí ya no es el alimento, ya no está en fuego, ¿no? Y está en una, creo que cacerola que lo mantiene caliente tal vez, pero ya no está hirviendo, por eso ella utiliza los guantes. Y acá pues acá está ahí haciendo el despacho adecuado, ¿no? Que también debe hacer uso de guantes y en algunos casos mascarilla. Bueno, pues por la pandemia ya todos creo que nos hemos acostumbrado en algunos casos, pero aquí sí son manipuladores de alimentos y sí deben utilizar todavía en algunos casos mascarilla, siempre y cuando también estén enfermos, ¿no? En cuanto a amenajes a aquellos utensilios que deben estar en buen estado de conservación e higiénico, ¿no? Nos referimos a tablas de picar o también em, em, utensilios de material de madera que ya no es recomendable, ¿no? Tiene que ser de material liso y de fácil lavado, ¿no? Eh, Ahorita, hoy en día, pues ya se recomienda el uso de otro tipo de material, ¿no? No este tipo, porque eso también no va a facilitar la buena higiene, o sea, la limpieza y la desinfección. Aparte de ello, también hay un riesgo de contaminación. Podemos hablar de la contaminación física en este caso, ¿no? Que podría tal vez accidentalmente caer a la comida cuando ustedes están trabajando, porque a veces se quema esta parte, entonces a veces se forma astillas o algún tipo de un elemento extraño que pueda caer a la comida, ¿no? Igual es el menaje que tiene que estar en buenas condiciones sanitarias, de higiene, superficies lisas, ¿no? Ordenados y protegidos. En cuanto a los equipos, igualmente tiene que estar en buen estado de conservación, operativo, porque ¿de qué nos vale que un equipo esté bien, pero esté inoperativo? En el lugar tiene que mantener la operatividad. Esto a fin de evitar cualquier tipo de plagas, porque un equipo a veces utiliza, no, mi congeladora no funciona, ¿correcto? Entonces, cuando uno lo abre, hay cosas, ¿no? Hay otro tipo de cosas que lo almacenan, ropas, qué sé yo, bolsas, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a permitir también el riesgo de que pueda haber cualquier plaga, ¿no? Insectos en este caso, ¿no? Por eso es muy importante mantener el equipo operativo. De lo contrario, tiene que retirarlo. También hay que hacer el mantenimiento de los equipos en forma periódica. Es muy importante esto justamente para no tener o no tener problemas con su operatividad, ¿no? Y por lo tanto, que tenga pues una correcta cadena de frío para los alimentos, ¿no? Para que no se malogren fácilmente. En cuanto a los manipuladores de alimentos, eh, tienen que usar o hacer uso de uniforme de trabajo completo, chaqueta, gorra y zapatos cerrados, ¿no? Eh, es muy importante. Aquí vemos el estado de salud, ¿no? De las personas o de las que manipulan alimentos. ¿A quiénes llamamos manipuladores de alimentos? ¿No? Manipuladores de alimentos son aquellas personas que van a estar en contacto directo con los alimentos, ¿no? A ellos llamamos manipuladores de alimentos. Bien, a veces en la práctica se ve, no, ¿y por qué la persona no tiene uniforme o no tiene esto? No, es que recién está empezando, te dicen, ¿no? Recién está a prueba. ¿Y por qué está en la cocina? No, porque está a prueba, no es así. Entonces no tiene uniforme, usa aretes, usa alhajas, ¿por qué? Porque está a prueba y eso es incorrecto, ¿no? Cuando una persona quiere trabajar en un restaurante, ya sabe cuáles son las reglas, ¿no? Ya uso de uniforme de trabajo, ¿bien? Tiene que estar sano, gozar de una buena salud, ¿no? No debe trabajar si está un poco delicado, si está o padece de cualquier enfermedad infecciosa más que nada, alguna gripe, tos, etcétera,
no debe trabajar, ¿no? Debe inmediatamente comunicar a su jefe inmediato que está enfermo, obviamente justificando, ¿no? Con documentos. Entonces, el jefe inmediato tendrá que darle autorización para que vaya a un lugar cercano, a un lugar o un establecimiento de salud cercano para que se pueda hacerse controlar, ¿no? Eso sí es por regla, ¿no? Por ley. Bien. En cuanto a la certificación médica o aptitud para manipular los alimentos o someterse a algún examen médico, esto ahorita es opcional, ¿ya? Muchos nos preguntan, pero bueno, pues la norma está indicando ahorita que estamos en un problema de barrera burocrática, digámoslo así, el INDECOPI con el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ya no es exigible o no se exige un carnet de sanidad, ¿ya? Cuando, no sé si ustedes probablemente trabajan en restaurantes, por eso la capacitación es para restaurantes. Entonces, aquí en Perú, más que nada, tenemos ese problemita. Entonces, ya no un inspector, por ejemplo, a ver, de cualquier municipio, ya no te puede exigir que cuentes con carnet de sanidad, ¿bien? Pero sí tienes que contar capacitación en BPM, eso es muy importante, ¿ya? Cuando un manipulador de alimentos, por ejemplo, esté en estas condiciones, ¿no? Como pueden ver acá la fotografía. Ven acá el dedo medio está cortado porque se accidentó en el trabajo, está saliendo sangre y solamente se ha puesto con cinta scotch, ¿no? El cual ahorita él no puede trabajar en estas condiciones, ¿no? ¿No? Ustedes qué dicen, no sé, ahí me dicen en el chat, a ver qué pasaría si un manipulador de alimentos se corta las manos y es urgente que trabaje porque tiene que presentar un pedido de repente, ¿no? Es grande. Entonces hay que evaluar esta situación porque acá está sangrando, ¿no? Y tiene una puerta de entrada, ¿no? De cualquier tipo de microorganismo, no puede contagiar al alimento y por contagiarse a sí mismo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, en cuanto a la presentación personal, eh, vemos la higiene correcta de un manipulador de alimentos. Como les decía, ellos tienen que tener una higiene de limpieza diaria, porque en la práctica a veces se ve manipuladores, pues, eh, un poco, ¿no? Con una indumentaria un poquito sucio, digámoslo así, en forma correcta, ¿no? Tiene que tener el cabello corto, en caso de señoritas, el cabello recogido y sin alhajas. No esmaltes, no anillos, no relojes, porque es un manipulador de alimentos. Ahora, la pregunta del millón, si la persona o el manipulador tiene bigotes o barba, ¿qué se hace en ese sentido? ¿Cómo opta el jefe de cocina? ¿Va a trabajar o no va a trabajar? Eso me lo responden en el chat. ¿Trabaja esa persona o utiliza de repente mascarilla para poder trabajar, ¿no? O se va a rasurar o se va a afeitar? Ya. Entonces, las chicas ya les he dicho, unas uñas recortadas también, limpias, ¿no? Sin joyas, ¿no? En cuanto a los hábitos de higiene, acá vemos los hábitos de higiene, eso sí se ve en la práctica. Eh, Hay personas como este manipulador de alimentos que está fumando. Ven acá, está prohibido fumar en cualquier tipo de establecimiento comercial y mucho menos donde se procesa y elabora los alimentos. No, hay una ley ahorita, la ley antitabáquica, que los ambientes son 100% libres de humo de tabaco. Está prohibido fumar en un restaurante, en la cocina, ya sea en el baño, etcétera. No podemos fumar. Bien.
En este caso, tampoco no podemos sonarnos la nariz, no podemos estornudar sobre los alimentos, ni mucho menos rascarse, ¿no? Porque esos son hábitos de higiene. Imagínase que, a ver, aquí la persona se rasque su cabello o su cabeza, ¿no? Entonces ya estamos ya en las uñas, estamos tratando de desprender diferentes tipos de microorganismos. Entonces hay que ver ese detalle y mucho menos si la persona pues no tiene buena práctica de lavado de manos, ¿no? De repente ni se lava las manos. Otro mal hábito es cuando también se ve en la práctica que los manipuladores de alimentos, por la premura del tiempo, a veces viene la inspección y quiere salvarse, como dice así criollamente, ¿no? Para que apruebe la inspección, se cortan las uñas, ¿no? De una manera rápida. Se cortan, pero no saben en dónde se están cortando. Están cortándose en el mismo ambiente donde están procesando los alimentos. Entonces, esto a veces salpica, ¿no? O se caen los pedacitos de uñas que tenemos, ¿no? Ustedes son cutículas bien duras, entonces eso también puede ser una mala práctica que puede contaminar los alimentos. ¿Cuándo lavarnos las manos? No, esto sí es una varita mágica que lo utilizan a nivel mundial, ¿no? A fin o para evitar enfermedades diversas, en este caso enfermedades infecciosas. He incluido la gripe, ¿no? La gripe que es una enfermedad viral, ¿no? Que lo tenemos comúnmente todas las personas en cualquier momento, nos contagiamos, ¿no? Porque está en el medio ambiente, ¿ya? Hay que lavarse las manos antes de iniciar la manipulación de los alimentos, inmediatamente después de haber usado los servicios higiénicos, ¿no? Esto es muy importante porque a veces también los chicos van al baño y por la premura del tiempo ni siquiera se lavan correctamente. Por eso es muy importante que el administrador, ¿no? del establecimiento tiene que implementar todas sus condiciones sanitarias, ¿no? Papel higiénico, papel toalla, etcétera. También después de toser o estornudar, ¿no? Ya sabemos cómo nosotros tenemos una buena práctica, cómo estornudar, ¿no? Hay que agarrarse, pues, o cubrirse con el codo, ¿no? O con las manos directamente, ¿no? Hacia la boca. Tenemos que cubrirnos antes de toser directamente. Ya, hay que saber ese detalle. Con los brazos, ¿no? Cuando uno tose, se agarra y de una forma adecuada y se tapa se cubre la boca, ¿no? También después de rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo, después de manipular cajas, envases, jabas u otros artículos contaminados. También después de almacenar o manipular, mejor dicho, alimentos crudos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos que lavarnos las manos después de cada labor en estas situaciones. Si yo estoy manipulando alimentos crudos y no me lavé la mano y me voy a un alimento cocido, voy a tener problemas. ¿Qué va a ocurrir? Una contaminación cruzada, ¿no? También después de barrer o recoger, ¿no? Manipular, ¿no? Recipientes de residuos. Esto específicamente estamos hablando sobre los tachos de basura, ¿no? A veces hay tachos de basura que obviamente están en la parte de la superficie, se mantiene antihigiénico. Eso también tenemos que ver. Ya los tachos también tienen que estar limpios, no por ser basura lo vamos a mantener sucio. Algunos pasos para el lavado de manos. Este detalle es muy importante. Esto lo utilizamos también a nivel mundial, podemos decirlo, ¿no? Cada cual lo sintetiza, ¿no? Hay a veces 7 pasos, hay 11 pasos, dependiendo. Aquí se ha sintetizado a 7 pasos la forma correcta de lavarse las manos y lo podemos hacer en 20 segundos, ¿no? Estos pasitos es fácil, ¿no? Ustedes agarran el agua, eh, abren el caño y después se remangan la manguita, ¿no? Si ustedes tienen manga larga. Entonces hay que lavarse también del codo hacia abajo, todo de arriba hacia abajo. Agarran el jabón, ¿no? Se rascan o se friegan todita la parte
superficial del codo, de las muñecas, etcétera, para lavarse. Y luego hay que frotar las manos también, ¿no? Se frotan las manos rápidamente en la parte em, plantal de la mano, ¿no? Es lo que más se contamina o más lo que se contamina las manos y por lo tanto puede contaminar el alimento si es que ustedes no se lavan adecuadamente también, ¿no? Y para eso hay que utilizar cepillito de uña, ¿no? Para rascarse la mugre o retirar la mugre de las uñas, que es muy importante, ¿ya? Y después de ese detallito vamos a enjuagar las manos, pero ¿cómo vamos a enjuagar? También de arriba hacia abajo y a chorro de agua. Bien, entonces, como ya está todo listo y limpio, vamos a secar las manos con un secador o pues tener de repente de aire caliente o quizás también un papel toalla normal. No hay problema. Pero ¿cómo lo secamos? Haciendo toques en las palmas, en la superficie, sacan la parte superficial y vamos a secar. Y en ese momento hay que tratar de botar y abrir la puerta. Eso aquí es un detalle muy importante, ¿no? Para no contaminar las manos, porque si no también lo mismo que nada va a ser. Has estado en el baño, ¿no? Has hecho tus necesidades y quieres lavarte las manos. Si no cumplimos estos requisitos, entonces va a haber el riesgo de que se contaminen nuestros alimentos cuando vamos a elaborar. Entonces acá la manera práctica y rápida es cuando ya está todo limpio, con el mismo secador, papel toalla, hay que cerrar el caño y abrir la puerta. Y para eso ustedes tienen que tener tachito de basura con pedal. Bien, entonces solamente con los pies lo aplasta y puede botar la basura al tacho, ¿no? De manera correcta, que no hubo ningún contacto con la superficie y él puede hacer sus labores normales. Bien, en algunos casos hay el uso de gel también, ya como complementar en este caso la posibilidad de que haya un riesgo de contaminación. En la capacitación sanitaria, aquí sí el dueño del establecimiento, no sé si aquí en este grupo hay dueños, hay solo manipuladores de alimentos, no sé qué es este grupo, pero acá la capacitación sanitaria es responsabilidad del dueño, ¿ya? Del dueño del local, del establecimiento. También es de carácter obligatorio utilizar o realizar, ¿no? Acá los principios generales de higiene, que son las BPM, que es el programa, mejor dicho, las buenas prácticas de manipulación y el programa de higiene y saneamiento. La capacitación de los manipuladores de alimentos es obligatoria. Ya a veces uno dice, no, no voy a escuchar la charla, ¿para qué me están obligando, me están exigiendo, etcétera? Entonces no es así, ¿no? La capacitación es obligatoria. Ustedes escuchan capacitación, ¿por qué? Porque en algún momento les han exigido probablemente o les van a exigir o su empleador, así no le exija, él tiene conocimiento de que es obligatorio y que en cualquier momento está ellos prestos para demostrar que su personal está capacitado en estos rubros, en estos temas. Bien, las capacitaciones se hace ya sea en forma conjunta o también en forma separada los temas, ¿no? Porque como les decía, hay varios temas, BPM, hay almacenamiento de los alimentos, congelación, refrigeración de los alimentos, hay limpieza, desinfección, hay varios temas, ¿no? Esto lo que estamos tocando es BPM, que es algo general, lo que todo restaurante o todo manipulador debe conocer. También en todos los restaurantes es obligatorio contar con el manual de buenas prácticas de manipulación o manufactura. No, es un manual, no sé si ustedes han escuchado, pero sí deberían, si no lo tienen, deberían tratar de implementar su manual, ¿ya? Manual de BPM. El manual es más como un instructivo, como un libro, un libreto, ¿no? Donde va a indicar todo lo que han escuchado la charla, pero va a estar en forma escrita, ¿no? Va a estar bien detallado. Alguien que sepa lo va a trabajar muy bien haciendo un manual, ¿no? Entonces eso ustedes lo van a tener.
lo van a leer en cualquier momento porque ahí va a haber registros, varias cositas, ¿no? Entonces, es importante que sepan que el restaurante tiene la obligación de contar con sus manuales de BPM. Bueno, creo que he terminado mi capacitación, ¿no? Muchas gracias por compartir este momento. Sin embargo, todavía nos queda un poco de tiempo. Vamos a pasar a la colega. Tal vez tienen alguna pregunta. De lo contrario, me dicen nomás qué tema no han tal vez captado muy bien, escuchado. No hay problema, podemos retroceder. Estoy acá lista para poder escucharles. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Gracias también a los participantes que siguen conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Y confirmar a los participantes que nos han estado escribiendo por interno, si es que aún se pueden certificar, si lo pueden hacer, vamos a dejar en el chat el link para que puedan informarse ahí. Y también recordar a los participantes que se han certificado que su certificado ya fue enviado, asimismo el material que están observando en la pantalla. Vamos a iniciar la ronda de preguntas que han estado dejando en el chat. La primera pregunta, bióloga Adi, es ¿cómo se etiqueta para el almacenamiento el arroz al sacarlo del saco? A ver, ¿me puede repetir, por favor? ¿Cómo se etiqueta para el almacenamiento el arroz al sacarlo del saco? Ya, ok. Acá hemos visto algún ejemplo nomás. Es un ejemplo que puede ser con cualquier otro producto. En la mayoría de los casos, en caso de restaurantes, hablemos, em, lo vacían, ¿ya? Lo vacían del saco original a como a esta bolsa, por ejemplo, ¿no? O a un envase, como lo que vemos acá, un recipiente. Todos estos tienen que estar rotulados. Cuando hablo de rotulación, me van a colocar el nombre del producto, ¿ya? Si en caso, por ejemplo, tienen acá, es un tacho, entonces por lo tanto es el granel, pero acá ya es una bolsa, ya está incluso, en algunos casos está selladito, ¿no? En algunos casos, pero acá sí lo he puesto creo que con una cinta, con un precinto. Pero la norma indica que quizás los que van a trasvasar a otro envase más pequeño, ¿no? Tienen que rotular. En algunos municipios existen códigos de infracción cuando estos productos no están rotulados. Tiene que colocar al menos acá el nombre del producto. Este es azúcar, azúcar. Fecha de producción, se ven acá en la fecha indicada, cuando lo han producido, lo han producido el 4 de septiembre de 2024, entonces lo ponen 4 de septiembre de 2024 y acá dice 4 de diciembre de 2024, la vencimiento, pero ya no va a ser lo mismo, ¿por qué? Porque acá tiene pues como 10, 20 kilos o 30, no sé cuánto es esto, 25 kilos, pero acá ya va a tener de 2, 3 kilos, entonces el peso ya no es lo mismo, la cantidad tampoco, por lo tanto, tiene que bajar el tiempo de vida útil. Bien, acá lo van a poner, no sé, 3 días, 5 días, porque esto no le va a durar, de 5 kilos no le dura, creo que les dura como un día o 2 días, ¿no? A eso se refiere la rotulación, ¿ya? Eso es manejable, pero tienen que rotular. Bien. Muchas gracias, bióloga Adi. Pasamos a la siguiente consulta. La siguiente consulta es, ¿se puede usar guantes quirúrgicos para preparar ensaladas? En algunos casos sí, guantes quirúrgicos o guantes descartables, que es casi relativamente lo mismo, solamente en el otro viene en caja y el otro viene en su empaque original, ¿no? Sí, no habría creo que ningún inconveniente, pero la mayoría utilizan guantes desechables, que son los normales,
de látex, ¿no? Sí. Ojo, no estamos hablando guantes, esos guantes especiales para de repente agarrar algo caliente, no para freír o para eso no. Estamos hablando de guantes desechables, ¿ya? Guantes de látex para manipular, en este caso, alimentos crudos. No es, eso no pueden utilizar cuando están cocinando, por si acaso. Ok, ingeniera, bióloga, disculpe, muchas gracias. La siguiente consulta que nos dejan, nuevamente enviamos saludos a México, a los participantes, Quintana Roo. ¿Se puede usar los costales de arroz como bolsa de basura? Eh, Mira, en algunos casos no, porque esas bolsas, esos costales tendrían que colocar dentro de un tacho adecuado, ¿no? Por eso son tachos de basura, ¿ya? Porque dentro del tacho de basura tenemos una bolsa interna, el cual, si en una emergencia no tienen bolsa, pueden tener los costales, que eso obviamente se va a desechar. La bolsa nos va a facilitar em, eh, prevenir, en este caso, la mala práctica de manipulación. Por ejemplo, si yo estoy cocinando y no tengo una bolsa dentro del tacho, entonces toda la basura va a estar mezclado dentro del tacho. Entonces voy a tener que pasar a una bolsa. No, es una mala práctica. Por eso lo que se recomienda es un tacho y la bolsa interna. Si no tuvieran bolsa, pues me están consultando algo que quizás quieren reusar, ¿no? Reutilizar. No hay ningún problema si eso también es una materia, creo que es una materia orgánica, las bolsas de arroz creo que me han consultado porque son de, no sé de qué tipo de material, de yute, creo, si es eso. No hay problema también, pero ya saben que tienen que colocar encima del tacho. Siempre vamos a tener tacho porque los residuos sólidos siempre vienen con algo de líquido. Entonces puede ser que se derrame en el piso y haya una mala práctica y por lo tanto va a haber moscas, ¿no? A su alrededor y por lo tanto va a haber un riesgo de contaminación para los alimentos que están listos para servir. Bien. Seguimos con las siguientes consultas que nos han dejado y vamos a ir finalizando. Recordando a los participantes que nuestros cursos son de acceso gratuito y certificación opcional que tiene un costo, pueden aprovechar los descuentos que tenemos. ¿Cómo puedo detectar si algún camarón, en este caso, está en mal estado? ¿Hay un aparato que revise minuciosamente? Estamos hablando de mariscos, ¿no? Específicamente del camarón. Ahí vamos a verificar las características organolépticas del camarón, ¿no? Como cualquier otro alimento, en este caso perecible, porque esto sí es un alimento perecible. Hay que verificar sus características organolépticas, nos referimos a olor, sabor, ¿no? Em, etcétera, de esos productos. Si nosotros vemos de repente un mal olor que no es exacto al olor marino que nosotros llamamos o al mar, entonces estaríamos viendo que ya el alimento quizás ya no es apto para consumo. ¿Por qué? Porque tiene que tener un olor característico, ¿no? Además de su mismo esqueleto o del mismo cuerpo, digamos así, del camarón, tiene que tener pues de una forma, ¿qué le digo? El largo debe ser en forma comprimida o lateralmente, ¿no? Como es el camarón. No debe estar tan decaído que digamos así, sino vamos a pensar que quizás sea
ya estamos pensando acá una mala práctica o quizás no utilizaron bien la cadena de frío, ¿no? Hay varias cosas ahí donde ver, pero es fácil de detectar en cuanto a mariscos, ¿no? Mariscos, es facilísimo porque el olor es característico. Si ya vemos que no tiene un olor a fresco, ¿no? Un olor a mar, ¿no? A marino, como decimos, ya podemos pensar que ese alimento está contaminado, ¿no? O también en la textura, ¿no? En la parte superficial del marisco o del camaroncito, debemos que tener, la textura tiene que ser suave y jugosa, ¿no? Un poco así, no seco, jugosa, ¿no? Esa es la que podemos observar en cuanto a las características. Y el sabor ya pues vemos, es una característica, un olor fresco, color blanquecino, no debe tener otro tipo de color, ¿no? Es una carne con dulzura, digámoslo así, ¿no? Un sabor intenso a mar. Mm, Esa es la que podemos diferenciar en cuanto a la característica organoléptica de los mariscos. Y de repente también como complementar ese detalle cuando vemos cuando ya somos consumidores, o sea, cuando somos clientes, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, obviamente, que la textura siempre tiene que ser ligeramente dura, ¿no? Pero masticable. No puede ser suave también, ¿no? Ese suave como a mazamorra, entonces eso también nos indica que ese camaroncito tampoco no, ya no está bien, ¿no? Tiene que ser de superficies firmes, como le decía, ¿no? Y de un color más o menos viscoso. Gracias, bióloga Adi. La siguiente consulta, y ya vamos finalizando, es cuando realizan inspección sanitaria, llenan unas fichas sanitarias. ¿Esas fichas deben ser aprobadas por una norma municipal? Ok, correcto. ¿Eso quién nos pregunta de acá de Perú o del extranjero? Es peruano, ¿no? Creo. Ya. Fichas sanitarias. Aquí vamos a hablar, la ficha sanitaria, probablemente lo que me está consultando, no sé quién, no sé quién nos consultó, pero eso existe en la norma, ya en la RM 822. Cada norma en su anexo tiene unas fichas, pero solamente de modelo. Ya es un modelo, porque ahí viene una ficha creo que de 3, 4 hojas. Es un poco amplio, un poco engorroso, digámoslo así, para el inspector sanitario en el campo, ¿no? Por eso cada gobierno local, cada municipio implementa esas fichas, lo puede modificar, es modificable de acuerdo a la realidad del territorio, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad de Miraflores, que hablamos acá de Lima, Perú, eh, con una municipalidad de San Juan del Urigancho o una municipalidad de La Victoria, que es muy diferente, ¿no? Ustedes, si conocen esos lugares, se van a dar cuenta ahí nomás en el territorio, en el distrito, cómo es, ¿no? Entonces, de acuerdo a la realidad, armamos una ficha sanitaria, se llama, ficha sanitaria. Eso es lo que quizás se refiere, ¿no? Son ítems, son códigos que ponemos. Por ejemplo, ¿qué podemos poner? Infraestructura, ¿no? Podemos poner, el local cuenta con agua en red pública, eso no lo podemos poner para el distrito de Miraflores, por ejemplo, porque desde luego eso tiene, pero eso sí lo podemos poner para Lima, para otros, porque no lo tienen. En algunos casos no tienen. Entonces, esas cosas se ven en el campo, eso se va implementando de acuerdo a la realidad. ¿Bien?
Gracias, bióloga Adi. Y estaríamos finalizando con la consulta. ¿Recomienda el uso de lejía comercial para desinfectar vegetales como Correcto. lechuga, selga, espinaca? ¿Y cuánto será por litro de agua? Considerando que el agua de Lima es altamente en cloro. Correcto. Sí, acá veo la consulta, ¿no? Creo que nos consultó. Pam, pam, pam. Ya, muy bien. A ver, mire, la lejía sí está recomendado por el Ministerio de Salud, que llamamos hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? Al 4 o 5%. Sí es recomendable para desinfectar vegetales, como lo que nos está indicando. La lechuga en algunos casos es difícil de desinfectar, en algunos casos no lo desinfectan, aquí solamente lo hacen un lavado correcto y una limpieza, porque es muy delicado, pero si lo hacemos rápido lo vamos a tratar de hacer, ¿bien? Acelgas, espinacas, etc. De manera general, puedo indicarles o recomendarles que utilicen 2 cucharadas de lejía, o sea, me refiero 10 mililitros de lejía en 5 litros de agua. Bien, para desinfectar eh, estas verduras que me está indicando, ¿no? Por 5 litros de agua lo dejan en un espacio por 8 a 10 minutos. Si desea, lo puede lavar o enjuagar, de lo contrario, lo puede utilizar directamente al consumo. No hay problema. Y que sí está recomendado. Eh, el agua de Lima es altamente en cloros. Mm, Tiene cloro, sí, pero no es alto en cloro porque si no nos estaría haciendo daño a nosotros. Obviamente está, es concentrado, es adecuado para el consumo humano, ¿no? De acuerdo a las normas también sanitarias del uso del agua y en este caso también en convenio con las empresas, ¿no? Que están responsables del agua en este caso, ¿no? Pero sí tenemos que desinfectar. Eso lo desinfecta más que nada, lo desinfectamos, ¿por qué? Porque no sabemos cómo lo siembran, cómo lo riegan en la chacra. Ustedes saben, la cadena alimentaria viene desde la chacra hasta la mesa. Entonces, todo ese proceso tenemos que ver. Por eso que se recomienda hacer una buena desinfección. ¿Qué quiere decir? Lavado y desinfectar. Primero se lava y después se desinfecta. En cuanto a las verduras, que es un alimento crudo, hay que lavar a chorro de agua. ¿Ya? En caso de lechugas, como me indica acá el participante, este, hay que deshojar las lechugas y lavar a chorro de agua para retirar todo, algún resto que pueda haber en la superficie de la hoja. Bien, cuando ya está limpio, vamos a tener una preparación o una concentración o una dilución de nuestro desinfectante, que yo más o menos, a grosso modo, les puedo decir 10 mililitros o 2 cucharadas de sopa, ¿no? En 5 litros de agua. Ahí pueden utilizar y lo echan, lo dejan por un espacio de 8 a 10 minutos y luego lo pueden enjuagar o consumir directamente. Eso lo pueden hacer con cualquier otro tipo de verduras y frutas. Bien, pero todo primero lavado a chorro de agua. Bien, siguiente. ¿Otra pregunta? Sí, ahora sí estaríamos finalizando y agradeciendo a todos los participantes por estar conectados hasta estos momentos. Si la municipalidad no cuenta con laboratorio, realizar muestreo de alimentos en restaurantes es opcional. Ya. Si la municipalidad no cuenta con laboratorio, me dice, realizar muestreo, no le entiendo. Acá lo tengo, acá lo tengo. Si la municipalidad no cuenta con laboratorio, realizar muestreo de alimentos en restaurante es opcional. Em, a ver, esto va a depender. Mira, primero, em, no sé para qué tipo de muestra uno puede hacer, no sé para qué tipo de muestra me pregunta Wilfredo, pero en la mayoría, para ver la calidad del alimento, em, en algunos casos hacen muestreo de alimentos por propia iniciativa del administrador, ¿no? Sin embargo, hay municipios que van y toman la muestra de los alimentos,
¿no? Para verificar exactamente la calidad, cómo está la calidad de ese alimento. De repente quieren tomar un día, me tomo la muestra de una lechuga, una ensalada, ¿no? O de repente una crema huancaína. Ese va a depender de ellos, ¿no es cierto? En ese caso, hay varias razones por qué uno toma la muestra. Uno, porque puede estar participando de repente en un programa, ¿no? Por ejemplo, no sé si escucharon restaurante saludable, otros tipos, restaurante bioseguro, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, el municipio organiza todo un programa, entonces van a muestrear los alimentos porque todo es el procedimiento. Y si ahí los alimentos salen aptos para consumo humano, bien, pasan la prueba, como dice. Y si no, va a tener que volver a pagar, porque se paga en este caso, y volver a tomar la muestra y verificar, ¿no? Cómo está su calidad de los productos o de sus alimentos. En este caso, si no es para otro tipo de índole y si el administrado quiere saber cómo está la calidad de su producto, sí debería, debería tomar, ¿no? Pero si él utiliza las buenas prácticas de manipulación, ¿no? De almacenamiento, refrigeración, congelación, etcétera, creo que no tendría necesidad de sacar en ese momento, ¿no? Pero sí está propenso a que los municipios u otros órganos locales vengan y tomen su muestra. Y ahí sí, hacen un operativo de control sanitario, hacen el operativo, ¿no? Realizan el acta o el informe del momento y hacen una toma de muestra, ¿correcto? Llega el alimento al laboratorio, lo procesan y si el alimento saliera contaminado, alterado o adulterado, mandan un oficio o un documento a ese restaurante ya directamente con la sanción, ¿no? Si es que es un operativo de control sanitario, dependiendo, ¿no? Si de repente es fiscalizable, dependiendo, tal vez es de oficio, hay también de oficio, donde van solamente para ver la calidad del producto y se queda ahí. Y ahí ya le hacen monitoreo. No hay multa, no hay sanción, pero en otros casos sí. Va a depender eso de la programación que cada entidad tenga en su momento, ¿no? Gracias, bióloga Adi, Ah, ya, por... y acá un acápite dice si la municipalidad no cuenta con laboratorio, correcto. No todas las municipalidades cuentan con un laboratorio y ni mucho menos acreditado, ¿no? Pero sí lo tienen. Por ejemplo, la municipalidad de Lima tiene un laboratorio. No es acreditado, pero sí lo tienen y es fiable. Bien, entonces ellos también hacen un muestreo, ¿no? Un barrido de un muestreo para ver, uno, la calidad. De lo contrario, como les vuelvo a repetir, si es un operativo y ahí sí va con todo, ¿no? Un operativo va pues viendo las condiciones sanitarias de todo, ¿no? Si hay insectos, si hay infraestructura y también a la vez los alimentos, ¿no? Toma muestra y si se le sale contaminado, obviamente tiene que emitir al área correspondiente que es fiscalización y ya de ahí organizan un operativo y ya ahí van y bueno, pues a veces le clausura, ¿no? Va a depender de cada municipio que tenga sus códigos de infracción, pero en estos casos, cuando un alimento sale contaminado, sí es una medida complementaria, es la clausura y el decomiso del producto, obviamente la multa, ¿no? En cuanto a una norma sanitaria que es ahora la última, la ley, ay, no recuerdo el número, pero ahorita en cuanto a la medida complementaria de clausura, solamente se clausuran aquellos locales cuando no cumplen, en este caso, o cuando infringen las normas sanitarias en cuanto al tema de salud pública, presencia de insectos, indicios de insectos o roedores, o presencias también de roedores, ¿no? Infraestructura, un alimento o malas prácticas de almacenamiento de los alimentos, un alimento probablemente contaminado, dependiendo, ¿no? Entonces, en esos casos sí se va a clausurar con esta nueva ley, ¿no? Anteriormente era todo, por eso que ahora han dado opción a los administradores para que en 48 horas puedan ustedes solucionar. Te van a clausurar, pero no te van a multar. Eso sí tienen que tener en cuenta. Por eso hay que ver un poquito la norma. Ya, en resumen, hoy en día te van a clausurar solamente por temas de salud pública, que es lo más urgente, y temas también de seguridad, que también eso es directo, ¿ya? Y por infraestructura también.
Bien, entonces te clausuran, pero no te multan. Eso tiene que tener en cuenta. Te dan 48 horas a la municipalidad de plazo para que ustedes puedan cambiar. Cambian esos 48 horas, ustedes solicitan una inspección y va el fiscalizador y verifica que ustedes cambiaron en ese plazo y todo ok, normal. Les sacan el cartel y no pagan su multa. Pero si ustedes no cumplen, ahí sí la multa va directa, ¿no? Eso sí. Bien. Muchas gracias, bióloga Adi, por la exposición brindada el día de hoy. Agradecemos también a todos nuestros participantes que nos han seguido a través de nuestras diferentes plataformas, recordando que puedan continuar, ¿no? Seguir en nuestra fanpage para los próximos cursos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado.
A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.